El Banco Central del Paraguay había difundido esto, un índice de confianza del consumidor a diciembre del 2022, que mostraba, según este documento de la banca matriz, un nivel de 52,4 por encima del dato registrado al mes anterior, dice el reporte, pero inferior al índice de diciembre del 2021. ¿Cómo tenemos que leer los paraguayos consumidores esto? ¿Que en realidad estamos en un mejoramiento aparente de la economía o es apenas una burbuja de los últimos meses del año? Para tratar de leer este reporte de la banca matriz, convocamos al señor Amílcar Ferreira, analista de asuntos económicos. Amílcar, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles, igualmente a la audiencia. Te repito la consulta, lo que dice el Banco Central, ¿cómo tenemos que entender nosotros a nivel así de la gente? Que estamos teniendo más plata, aunque en realidad salimos a gastar más, nomás lo que tenemos, o es aparentemente una fotografía momentánea que bien podría ser otra cosa, Amílcar. Sí, bueno, el índice de confianza del consumidor es una variable, digamos, muy importante en economía porque generalmente produce lo que se llama la profecía autocumplida. Si mucha gente, si la mayoría de la población piensa que los próximos 12 meses van a ser buenos, entonces en función a ello consume, invierte y efectivamente termina siendo bueno. Por el contrario, si una mayoría tiene dudas sobre el futuro inmediato, sobre los próximos 12 meses, está temerosa, entonces el índice da un resultado bajo. Eso significa que los consumidores están pesimistas y eso generalmente termina también en menor consumo, menor inversión y hace que la economía caiga. Por eso que es tan importante. En el caso concreto del informe publicado por el Banco Central, habla de que el índice de confianza del consumidor se ubicó en 52,4, que es un número un poco superior al del mes anterior, que había sido 49,3, pero todavía por debajo del registrado en diciembre del año pasado. Vale decir, la gente está, diría, un poco más optimista que el mes pasado, pero todavía en niveles inferiores a lo que había sido el año pasado. Después tiene componentes este índice, entonces, por ejemplo, vemos el índice de situación económica, ¿verdad? ¿Cómo considera que está su situación económica la gente? Y ubican, ¿verdad?, en un 35,7, ¿verdad?, que sería un nivel, yo diría, medio, ¿no? Y significa que la economía da la impresión que se está recuperando un poco, pero todavía no llega, digamos, mucho a la gente, por eso es que podríamos calificar este momento como optimismo moderado. Después dice también de que la predisposición a ahorrar se ubicó en 16,3%, o sea que es también bajo, ¿no? Mientras que las consultas sobre la predisposición para realizar compras de electrodomésticos, autos y motos, lo que llamamos bienes durables, registraron también incrementos en términos mensuales, ¿verdad? Pero con una reducción en términos interanuales. En el caso de adquisición de bienes durables, el porcentaje de respuestas afirmativas fue superior al año anterior, pero inferior a la cifra de diciembre de 2021. Entonces, en resumen, podemos ver de que las expectativas al cierre de 2022 están un poquito mejor a lo que fueron los meses anteriores, pero todavía un poco por debajo de lo que fue el año pasado. Yo creo que 2022 todavía fue un año de transición de la pandemia y yo creo que los efectos de eso terminan prácticamente en 2022 y todo apunta que ya 2023 va a ser un año normal. Por eso es que creo que ese optimismo moderado refleja correctamente el momento, ¿verdad? Una leve mejora, pero todavía con expectativa de que la cosa mejore más para que ese índice muestre mejores números. Y acá viene la publicación de hace algunas horas, Amílcar, del sector supermercadista, que dicen que en enero vendieron muy poco, o por lo menos menos de lo que solían vender. No sé si eso se podría explicar porque mucha gente está de vacaciones, no sé, se movilizó hacia el interior o fuera del país, porque de alguna manera esto viene de contramano con lo que publicó el Banco Central
en relación a diciembre último? Yo creo que una combinación de todo eso. Por un lado, como bien lo decís, gente que ha viajado. Por otro lado también, bueno, la situación está difícil, ¿verdad? La inflación todavía está en niveles altos, 8-9%. Eso pues le fuerza, ¿no?, a la gente, especialmente a la de segmento socioeconómico bajo. Y también el contrabando, ¿verdad? Es otra variable que mucha gente busca a su conveniencia y bueno, compra por ese canal de contrabando de tal manera que su presupuesto le rinda un poco más, ¿verdad? Ese ingreso que tiene. Y se combina todo eso para hacer de que todavía las ventas en los supermercados sigan, digamos, no en un nivel óptimo, sino más bien un poco débiles todavía. Y bueno, pero con expectativas a que eso vaya mejorando a lo largo del 2023 porque hay otros indicadores que son positivos. Ahora Paraguay estaría creciendo un 5% en 2023, una fuerte recuperación del sector agrícola. Los precios están en muy buenos niveles y también la producción, ¿verdad?, este año está en buen nivel. El comercio frontera también se está recuperando de una manera muy interesante, ¿verdad? No para también de crecer. El sector industrial, la maquila especialmente, con números también muy buenos. Y bueno, lo que falta es un poco esa economía urbana, ¿verdad? De los servicios. Pero bueno, con la mejora de estos sectores que mencioné, se espera también que en 2023 de a poco estos sectores se vayan recuperando. Así que del 1 al 10 yo diría que estamos en un 6 ahora, un optimismo moderado, un poquitito por encima de lo que sería el 50%, pero lejos todavía de estar en una situación, digamos, óptima o de optimismo importante en nuestra población. Por último, quería preguntarte, Amílcar, ¿cómo suele manifestarse la economía de consumo previo a unas elecciones generales en Paraguay? Digo, capaz lo de enero podría explicarse por una suerte de incertidumbre de lo que viene o lo que se vendrá. No sé si históricamente tener algún registro en Paraguay. ¿Cómo afecta las previas de estas elecciones? Estamos a 2 meses y piquito nomás de esa gran cita de los paraguayos a las urnas. ¿Eso tiene o no que ver en el comportamiento del consumo en Paraguay? Mira, algo puede afectar. Por un lado, hay lo que llamamos el consumo duro, que son los alimentos, etcétera, que la gente, independientemente de lo que esté sucediendo, tiene que comprar, ¿verdad? Las compras del súper, los artículos de limpieza, etcétera. Y después hay un consumo que es más volátil, ¿verdad? Que tiene que ver ya con bienes durables, como cambiar el auto, comprarse una moto y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son ya como montos más importantes y también inversiones a un plazo un poco más largo. El tema de las elecciones podría afectar positivamente si es que hay, digamos, una inyección importante de dinero en la campaña. Bueno, que eso generalmente todo ese flujo de dinero que se inyecta en la economía va después a consumo. Ahora la gente, tanto la que trabaja en las campañas o la que de alguna manera se beneficia de ese flujo de dinero, termina eso en consumo, ¿no? Entonces, algún efecto podría tener, pero yo diría que no es demasiado importante cuando uno mira la economía ya en su conjunto. Creo que ese impacto es más bien pequeño. Parece que los candidatos todavía no están tirando al mercado la plata para la campaña, Amílcar. Nada. Parece que sí, se escucha eso, que no está tan generoso, digamos. Últimamente este año, parece que es así. Amílcar, sí, gracias por estar siempre con nosotros y ayudarnos a entender un poco estos fenómenos. Muy amable. Dale, un cordial saludo, un gusto siempre. Amílcar Ferreira, analista económico, ayudándonos a entender qué es lo que está pasando después de este optimismo del Banco Central que nos decía que apuntábamos bien. Sin embargo, los supermercadistas sorprendieron, dijeron, en enero no vendimos al menos lo que solíamos vender.